tardes a todos, sean bienvenidos a la presentación de esta tesis que se llama Google Earth Engine, aplicaciones de algoritmos para clasificar y estimar áreas con cultivos a partir de sensores remotos en 3 zonas de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Juan Pablo Clemente y mi director es Gustavo Obando. Este va a ser el recorrido que vamos a realizar hoy. Vamos a comenzar con la introducción, el marco teórico, continuamos con el área de estudio, vamos a ver los materiales y métodos empleados en esta tesis, los resultados obtenidos, una discusión con otros autores y las conclusiones. En el marco de los ODS, la FAO pretende implementar 4 aceleradores para lo que hace a los sistemas agroalimentarios, empleando tecnología, innovación, datos y otras cuestiones complementarias como lo son la gobernanza, el capital humano y las instituciones. Todo esto en pos de aumentar la producción de alimentos y reducir lo máximo que se pueda el impacto en el ambiente. En este sentido, es importante contar con información precisa para poder llevar a cabo las cuestiones que hacen a la logística, a la planificación y gestión, ya sea por parte de entidades estatales como de los productores y todo lo que hace a la cadena agroindustrial. Para esto es necesario contar con tecnología de teleobservación, ya sea por satélites ópticos o de microondas. Acá pongo ejemplo algunos sistemas de radar o SAR, como el SAOCOM y Sentinel-1, y de ópticos como el Sentinel-2. Nosotros vamos a trabajar en esta tesis con estos 2 sensores, el Sentinel-1 y el Sentinel-2. También para poder clasificar cultivos o otras cuestiones, en este caso son cultivos, se emplean algoritmos avanzados de aprendizaje. Hay diversos, hay muchísimos en la bibliografía, por ejemplo las redes neuronales, Super Vector Machine, Random Forest, Máxima Verosimilitud, entre otros. También existen diversas plataformas para procesar información. En el caso de esta tesis, nos vamos a concentrar en Google Earth Engine, que es una plataforma que se trabaja en línea y tiene un amplio catálogo de información pública que se puede aprovechar. En cuanto a la producción de cultivos en la República Argentina, Córdoba ocupa el 2º lugar en lo que hace a la producción de cultivos extensivos, pero representa la primera productora de maíz del país con el 33%, es la 2ª productora de soja con el 28%, la primera productora de maní y la 2ª productora de trigo. Esto como para tener una idea de dónde estamos parados, ¿no? Los objetivos que se plantean en este trabajo son aplicar esquemas de clasificación de cultivos con Google Earth Engine a partir de datos satelitales de sensores ópticos Sentinel-2 y SAR Sentinel-1 en 3 áreas de la provincia de Córdoba. Y como objetivos específicos vamos a determinar el conjunto de datos para realizar las mejores clasificaciones en cada uno de los esquemas propuestos, evaluar el desempeño de los clasificadores aplicados en cada uno de los procedimientos. 3, calcular la superficie ocupada por los cultivos en cada región de estudio en la campaña agrícola 2017-2018. Y por último, el último objetivo específico es compartir los códigos implementados y dejarlos disponibles en el repositorio del Instituto Bullrich. Breve introducción en cuanto al marco teórico. Hay diversos conceptos de teleobservación. Ustedes podrán ver que hay numeritos. Bueno, eso hace referencia a todo lo que es la bibliografía que se implementó en esta tesis. Al final se las puedo pasar. Bueno, la teleobservación, básicamente, ¿qué es? Es recopilar información
datos, ¿no es cierto?, de algún objeto, de alguna superficie, de manera remota, sin tener contacto directo con ese objeto. O sea, el objeto no tiene contacto con el observador o el sistema de observación. Y esto se basa en el principio de la radiación electromagnética. Y bueno, la radiación electromagnética es un tipo de energía que emiten todos los cuerpos, que tienen una temperatura mayor a 0 grados Kelvin, se transmite en todas las direcciones, tienen una dirección determinada de propagación, está compuesta por un plano, una componente eléctrica y perpendicularmente un campo magnético, y se transmite a la velocidad de la luz, que son aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Tomando este concepto de que todos los cuerpos que tienen temperatura mayor a 0 grados Kelvin emiten radiación, encontramos la distribución de las diferentes longitudes de ondas. ¿Y por qué ponemos esto? Porque tiene mucha importancia en el proceso de la teleobservación. Y principalmente vamos a estar trabajando en este rango, en el rango del visible, infrarrojo y microondas. Podemos ver que la radiación, o mejor dicho, los cuerpos responden a la radiación, los diferentes cuerpos responden a la radiación de distintas maneras. Podemos ver este gráfico que es un clásico, podríamos decir, donde vemos el comportamiento espectral de los distintos cuerpos en la región del óptico y del infrarrojo cercano y medio. Podemos ver, por ejemplo, que la vegetación tiene unos valles en lo que serían las longitudes de ondas del azul y del rojo, y refleja mucho en el infrarrojo. En comparación, por ejemplo, con un agua limpia, donde es muy baja el porcentaje de reflectividad en todas las longitudes de onda. Por eso con respecto al visible y a los infrarrojos. Con respecto a las microondas, nosotros nos vamos a centrar hoy en la banda C, si bien hay distintas. La banda C es la que posee el Sentinel-1, que pueden tener diferentes también polarizaciones. Pueden transmitir y receptar de manera vertical o horizontal o viceversa. También vemos en estas imágenes cómo las distintas sensores que emiten en banda X, en banda C o en banda L responden a superficies de distintas maneras, ¿no es cierto? Respecto a Google Earth Engine, les comentaba, hay un amplio catálogo de imágenes satelitales. Nosotros vamos a ver que vamos a tomar Sentinel-1 y Sentinel-2, dependiendo los casos, y con eso preparamos nuestros propios algoritmos y obtenemos un producto, que en este caso vamos a ver que van a ser clasificaciones, y también vamos a ver que salen estadísticos para evaluar esas clasificaciones, y superficies de cultivos clasificados. Ahí en esa imagen lo que vemos es el editor de código de Google Earth Engine, que lo puede usar cualquier persona que tenga una cuenta de Google. Siguiendo con el tema de Google Earth Engine, les decía que hay un amplio catálogo. Ahí vemos un ejemplo en la tabla de la izquierda. Hay Landsat, Sentinel, 1 y 2, MODIS, CHIRPS, entre tantos más. Para esta tesis estuve investigando un poco y encontré una publicación donde hacía un análisis de 300 artículos, ¿no es cierto?, que trabajaban con Google Earth Engine, y solamente el 17% de todos esos 300 artículos trabajaban con lo que hace al uso de la tierra y de la cobertura terrestre y la agricultura. Y solamente 2 trabajos, en valor absoluto, no relativo, o sea, 2 trabajos, no 2%, fueron presentados por argentinos. O sea que en publicaciones científicas, papers, hay poco todavía en cuanto a la Argentina. Esto está hecho al 2021, ¿sí? Sí hay mucho en congresos, en seminarios, presentaciones, sí hay mucho. Pero en paper había poco hasta ese momento.
En cuanto a los sistemas de producción de cultivos extensivos, como les había dicho, en Argentina y en Córdoba, el principal sistema es la siembra directa, donde no hay remoción del suelo, y vamos a ver que, bueno, ya los mencioné, los principales cultivos eran maíz, que acá podemos observar una fase fenológica vegetativa, donde el suelo todavía no está cubierto, y a la derecha una fase fenológica senescencia, donde también se puede ver algo de suelo ya descubierto, ¿no? Normalmente en las etapas fenológicas reproductivas, el suelo es cubierto por completo. Lo mismo ocurre en la soja. A la izquierda vemos una soja en etapas tempranas de vegetación y a la derecha en senescencia. Y lo mismo ocurre con el maíz, donde a medida que avanza en su fenología va cubriendo los entresurcos. Y por otro lado, existen otros cultivos agrícolas que se desarrollan en Córdoba principalmente, como la pastura de alfalfa, el sorgo, maní, y esto no es un cultivo, pero sí vamos a encontrar en algunas áreas de estudio bosque nativo. En cuanto al área de estudio, como aspectos generales, la ubicación de las áreas de estudio están las tres en Córdoba, en el centro norte de la provincia y en azul, en marroncito al sureste de la capital de Córdoba, y al sureste, en marroncito es el centro sureste de la capital de Córdoba, y en verdecito el sureste de Córdoba. Para este trabajo, si bien la tesis presenta resultados, las metodologías y los resultados para las tres áreas, hoy voy a presentar solamente los resultados en el área centro-norte de la provincia, por una cuestión de tiempo. Bueno, ahí vemos las cuestiones en cuanto a las cuencas hidrográficas, donde se ubican cada una de las áreas de estudio, y a la derecha las ecorregiones que en algunos casos, o en el caso del centro-norte, está compartiendo dos ecorregiones, la del Chaco Seco y la del Espinal. Después el área centro-sureste solamente toca el Espinal, y el área sureste toca la Pampa. En cuanto a los bosques nativos, vemos que según las categorías de la Ley Nacional del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, solamente el área centro-norte es la que posee parches con la categoría 1, que sería esta roja, donde no se estarían pudiendo tocar esos parches de bosque. Las otras dos áreas no se presentan estas categorías, por lo que se podría hacer tranquilamente cualquier actividad agrícola ganadera. En cuanto al clima, el régimen térmico para Córdoba varía la temperatura del mes más cálido entre 22 y 24, casi 26, y para el invierno, para la temperatura del mes más frío, que sería julio, varía entre 8 y 10 grados. En cuanto al régimen de precipitaciones, es un régimen de precipitaciones monzónico para casi toda la provincia, donde el 60% más de las precipitaciones ocurren de octubre a marzo. En la región sureste, que es donde precipita un poco más, estamos en montos alrededor de 950 milímetros anuales, y en estas regiones entre 850 y 800 milímetros anuales. En cuanto al suelo, que es el soporte de las plantas, de los cultivos, vemos que en las áreas en estudio, el principal orden de suelo es los molisoles, que son suelos que están perfectamente, se pueden perfectamente utilizar para lo que es agricultura, y lo verificamos con las clases de capacidad de uso, donde vemos que la zona sureste posee una gran cantidad de superficie de la clase 1, que es la de excelencia para la agricultura,
Y después tenemos, para las otras dos áreas de estudio, podemos encontrar clase 3, que también sirve para agricultura, pero puede llegar a tener algunas limitantes, tal vez edáficas o climáticas. Pero todas son aptas. Y en cuanto a las poblaciones que caen dentro de estas áreas de estudio, vemos que en el centro norte las principales localidades cercanas y de importancia poblacional son Jesús María y Colonia Carolla, y también hay algunos municipios o comunas pequeñas. En la del centro sureste tenemos a Laguna Larga y Pilar, y al sureste tenemos como la principal Marco Juárez, entre otras. Esto es importante mencionarlo porque en materiales y métodos vamos a ver qué es lo que hacemos con esas cuestiones de las poblaciones. Bueno, ahora entrando a materiales y métodos, como datos de campo, tenemos máscaras, hicimos máscaras para tapar, digamos, las áreas que ya estaban definidas, ya sean áreas urbanas, red vial o cursos hídricos, y tomamos un buffer, ¿sí? para cada una de ellas superficies, en función de legislaciones o establecimientos que imparten los estados, ya sea provinciales o municipales. Por otro lado, como verdad de campo, la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba nos otorgó mucha información, principalmente el cultivo soja, maíz, monte. También nos dio de alfalfa, maní, sorgo y otros cultivos, pero no fueron implementados en esta tesis, dado que eran muy pocos los puntos para entrenar y validar los modelos, ¿sí? de cada uno de los esquemas. Ahí podemos ver en la imagen cómo es la distribución espacial de la verdad de campo para cada una de las áreas. Algunas cuestiones que me presentaron o visualicé cuando fui usando Google Earth Engine, en base también a bibliografía y a la experiencia propia, vi que, bueno, se puede contar con muchísima información de manera gratuita, el poder de cómputo que tiene en la nube es interesante, está bueno para poder trabajar de manera colaborativa con un código o compartirlo de manera muy fácil, y tiene actualizaciones automáticas. Y como cuestiones negativas que me tocó sufrir, la cuestión de internet, cuando se te cortaba la luz, en casa, por ejemplo, cuando estaba los fines de semana trabajando, se complicaba, no se podía avanzar, sí o sí necesitaba internet. Algunas cuestiones de procesamiento también se me tildaba, por así decirlo, cuando estaba procesando algunas veces. La curva de aprendizaje, que lleva su tiempo adaptarse a esto fue más bien al principio, y bueno, y que algunos algoritmos que se cuentan ahí, por ejemplo, Random Forest o Vector Machine, si bien uno le puede dar distintos parámetros, en realidad no sabe lo que está ocurriendo atrás, por eso es una caja negra. Un mate, por favor. Bueno, en cuanto a las imágenes satelitales empleadas en los distintos esquemas, esto puede variar, ya lo vamos a ver. Se utilizaron Sentinel-1A, que tiene una dirección de paso ascendente, los dos Sentinel-2, el A y el B, que tienen un paso descendente, y como les decía, se usaron para la campaña agrícola 2017-2018, pero tomamos los meses de enero, febrero y marzo para los tres satélites, con todas las imágenes disponibles, y después vamos a ver que las fuimos filtrando. Bueno, en cuanto a Sentinel-2, acá están todas las bandas que se usaron. En algunos casos se usaron todas y en otros casos vamos a ver que no, que a veces se sacaron las de borde rojo o las de infrarrojo de onda corta. Los clasificadores supervisados que empleamos fueron
Random Forest, por un lado, que rápidamente, ¿en qué consta? Es un grupo de clasificadores basados en árboles, ¿sí? Con un vector de entrada y vectores aleatorios independientes e idénticamente distribuidos. Este método, aunque ha demostrado una alta precisión y capacidad para modelar interacciones complejas entre variables, es una caja negra, como ya les decía, porque los árboles individuales no se pueden estimar por separado. Nosotros usamos como parámetros de entrada 10 y 30 árboles, dependiendo el modelo. Y porque, a ver, ¿por qué hasta 30? Porque más de 30 yo veía, cuando estaba programándolo, que no se mejora, no había una mejora en las cuestiones estadísticas que ya vamos a ver. Y por el otro lado, usé Support Vector Machine. Me faltó decirles algo. Ahí arriba, al lado de Random Forest, pueden ver cómo lo vamos a encontrar en Google Earth Engine. Lo mismo para Support Vector Machine. Ahí al lado vamos a ver cómo se encuentra en Google Earth Engine, porque ha cambiado desde el año, no sé, 2017 a la actualidad, cambiaron esas librerías. Bueno, y Support Vector Machine, ¿qué pretende, o qué es lo que hace? Busca hiperplanos, tiene un hiperplano que separe de la mejor forma a los puntos de cada clase. En este ejemplo les puse maíz y soja, y que eventualmente podían ser previamente proyectados en un espacio de dimensionalidad superior. ¿Cómo está constituido? ¿Qué parámetros lo constituyen al Support Vector Machine? Un margen que va a ser la brecha, ¿sí? entre el hiperplano y los vectores de soporte, que son esos puntos que estoy marcando, que están pegaditos a los vectores de soporte. Los vectores de soporte, que son los puntos de datos que se encuentran en el hiperplano o más cerca de él e influyen en la posición del hiperplano. Y una función kernel o núcleo, que estas son utilizadas para determinar la forma del hiperplano, y en nuestro caso usamos una función lineal con un costo de 10, y también usamos una función de base radial con 2 gamas. Para evaluar las clasificaciones, tomamos la matriz de confusión. Ahí les puse solo un ejemplo. Uno de los indicadores fue la precisión global, que toma la diagonal, ¿sí? Que serían todo lo que está bien clasificado, y el total de puntos. Por el otro lado, el índice kappa, que también toma en parte la precisión global, pero también toma los márgenes de la matriz, genera el índice, ahí está la fórmula, y hay mucha bibliografía donde pueden encontrar distintas categorías o grados de acuerdo para kappa. Y bueno, si da cerca de 1 es perfecto, y si da muy bajo es que no tiene acuerdo o es muy pobre la clasificación. También se evaluó el desempeño individual para cada clase a través de las precisiones del usuario y del productor. La precisión del usuario sería como el complemento de los errores de comisión, y la precisión del productor sería el complemento de los errores de omisión. Entonces, para traducir esto, si ustedes ven acá la matriz, ¿sí? Acá la fila, tomando los datos de clasificación, ¿qué veríamos? Por ejemplo, para el caso de maíz, lo que es maíz en el mapa también es maíz a campo. Y en contraposición, la precisión del productor, lo que es maíz en el campo es realmente maíz, o es efectivamente maíz en el mapa. Acá vamos a ver los flujos de trabajo para los 3 esquemas implementados. Les comento que en este esquema se trabajó solamente con imágenes Sentinel-2. Se tomó la mediana de enero para las imágenes disponibles, ¿no? De enero, de febrero y de marzo, y también la mediana de todas ellas, en algunos casos.
Se aplicaron filtros por fecha, por nubes, se trabajó con un porcentaje menor al 10% de nubes, y en el caso que toque en ese lugar nubes, se aplicaba una máscara para esas nubes. Se tomó la verdad de campo y un umbral de 0,6, y todo lo que caiga por encima de ese valor de 0,6 lo usamos para validar, y todo lo que caiga por debajo lo usábamos para entrenar los clasificadores. Ahí se implementaban los clasificadores con las distintas configuraciones que les presenté anteriormente. Se genera una imagen clasificada, y con los datos de validación y esa imagen clasificada generamos la matriz de confusión, nos arroja los estadísticos que ya les planteé, y en cuanto a la imagen la podíamos exportar como raster o como vector para después trabajarla en QGIS, y también nos arrojaba la superficie de cada clase. Por el otro lado, acá aparece un poquito más largo, pero no se asusten, le agregamos la información Sentinel-1, entonces, bueno, se aplicaban filtros para Sentinel-1 y para Sentinel-2, ya sea por fecha, por nubes para Sentinel-2, Sentinel-1, recuerden que no es afectado por las nubes. ¿Qué más? Bueno, por fecha, también para un filtro Speckle para Sentinel-1. Se fusionaban esos dos sets de datos de Sentinel-1 y Sentinel-2. Y después ocurre lo mismo que en el paso anterior. Y en el flujo de trabajo para el esquema 3 solamente se usaban imágenes Sentinel-2, pero se hacía un stack de imagen y se trabajaba con la serie temporal para las bandas seleccionadas. Entonces, en Google Earth Engine podríamos observar, nos arrojaba un gráfico de la serie temporal para cada banda. ¿Y qué más? Bueno, realizamos la clasificación con Random Forest y Support Vector Machine en un mismo, ¿cómo se dice? En el mismo código. Y bueno, obteníamos los mismos resultados que en los flujos de trabajos anteriores. Acá vamos a ver rápidamente. ¿Funciona? Bueno, solo un ejemplo. Ahí están en azul los datos de entrada. Uy, justo ahora se viene a... Ahí va. Lo hacemos correr. Ahí está el código. Todo el código. Acá a la derecha va tirando en consola distinta información. Entre toda esa información vamos a encontrar los estadísticos, la superficie clasificada para cada clase. Y ahora vamos a ver, cuando finalice de bajar y de mostrar todo el código, vamos a hacer clic en las capas y vamos a ver las tres clasificaciones de cultivo. Ahí va. Tenemos el zoom. Y ahí tenemos una clasificación. Bueno. Un segundito. Bueno, como les decía, voy a presentar en los resultados los tres esquemas, pero para esta exposición solo voy a tomar el área centro-norte, dado que por tiempo no voy a llegar a hacer las otras. Observamos que los valores de precisiones globales rondaban entre 75 y casi el 89%. Vemos que acá donde está el recuadrito verde dice primero, es la mejor clasificación, el modelo que mejores resultados se obtuvieron, y se obtuvieron con la mediana de enero, febrero y marzo, es decir, de esos 3 meses, en contraposición con el último modelo que obtuvo 75%, en el cual usó solamente
enero, ¿sí? Fíjense que entre los 3 primeros mejores clasificadores estuvo Random Forest y Super Vector Machine con diferentes configuraciones. Allá arriba podemos ver a mano derecha las precisiones individuales, ¿sí? de cada uno de los modelos. Y entonces tenemos para la clase soja, maíz y monte las precisiones del productor y del usuario. Y vemos que la última o el peor modelo obtiene valores de precisiones del productor del 73, de 0,73 y de 0,71 para soja. Es decir, que tienen elevados errores de omisión y de comisión. Lo mismo lo vemos para el maíz, para ese modelo, pero fíjense que para monte da 1. Es más, todos los modelos dan 1. Pero bueno, ahí es donde yo dije, ajá, vamos a ver por qué. ¿Qué está pasando ahí? Con eso con respecto a capa. Ahí pueden ver en la figura, arriba los dos mejores, abajo los 2 peores clasificadores. Y acá les estoy mostrando a la derecha el área total clasificada para la región centro-norte, y el mejor modelo arroja un 55% de soja, un 39% de maíz y un 6% de bosque. En contraposición, fíjense, el peor de los modelos arrojó un 49% para soja, un 44% de maíz y un 7% de monte. Y ahí es donde, gracias, bueno, en parte también a los evaluadores, digo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué varía el monte si acá las precisiones son 1? Entonces, vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos ese problema? Y bueno, si bien este es la peor clasificación, hice un zoom, cerca creo que es de Obispo Trejo, sería el centro norte de Córdoba. Vemos que todo lo que está verde es monte, ¿sí? Y ven puntitos que son rosas, si hay triangulitos son los puntos de validación, si es un circulito son los puntos de entrenamiento, y ahí el entrenamiento y la validación, perfecto. O sea, el mapa versus la validación que me da la matriz, y me daba 1 la precisión del productor y la del usuario, está perfecto, pero ¿qué pasa acá? Ahí que lo marco con círculos. Y bueno, ahí hay, evidentemente son círculos de riego, ¿no es cierto? Donde, bueno, esta es para enero, tenemos los cultivos muy vigorosos, seguramente ahí, porque tienen alta disponibilidad hídrica, no están sin problemas, entonces la reflectancia, ¿no es cierto?, va a ser parecida a la del monte. Por eso es que en el mapa se confunde, pero en los estadísticos, ¿no es cierto?, me da que estaba, ¿dónde está? Ahí, que estaba todo ok. Pero no es así. Es decir, que no alcanza solamente con esos estadísticos para aseverar, ¿no es cierto?, que lo que está ahí es realmente monte, ¿no? Monte o, perdón, bosque. En el caso del área centro-norte, para el esquema 2, vemos que el techo de precisión global aumenta a un 94% y el piso es de 67%. ¿Y acá qué vemos? Vemos que las mejores clasificaciones, ¿sí?, ya sea Random Forest o Super Vector Machine, son cuando se emplean la fusión de datos Sentinel-1 con Sentinel-2. Y las peores, que era lo que se esperaba según bibliografía, era cuando se usaba solamente Sentinel-1, la BB y BH. Allá vamos a ver en el margen derecho. A ver, acá se puede hablar un montón, pero hay que tratar de resumir un poco. Uy, me quedó torcida la barrita verde. Pero bueno, me interesa que veamos la de la derecha, donde vemos que
Sí, se corrió cuando te lo pasé, Santi, parece. Sí, es la de arriba. Esta es la de ahí arriba. Vemos, sí, se corrió un poquito, ¿viste? Y se habían corrido. No importa, sería este el peor modelo, ¿no es cierto? Donde vemos que todas las precisiones individuales son bajas, o sea que hay elevados errores de omisión y de comisión para cada una de las clases. En contraposición con las mejores clasificaciones donde se observan elevadas precisiones individuales. Acá. Bueno, y acá vemos, voy a la mejor y a la peor. Observamos que hay un 55% de soja para este área. Cuando consideramos la mejor clasificación, que era Random Forest con la fusión de datos, y un 39% de maíz y un 6% de monte. Y en contraposición, vean que los valores de soja, maíz y monte variaron considerablemente, ¿no? Hay menos soja, más maíz y más monte. Y esto sí acá, sí se evidencia ese problema, ¿sí? Donde encontramos en monte errores de omisión y de comisión ahora, que en el anterior no lo veíamos. Bueno, y ahí está. ¿Por qué esa variación en las distintas superficies, ¿no es cierto?, que se están observando acá, y son principalmente cuando se empleó únicamente Sentinel-1. No son óptimas las clasificaciones. Y por último, en el esquema 3, en el área centro-norte, cuando empleamos series temporales, el piso, tanto el piso como el techo, aumentan, ¿sí? Aumenta un poco. ¿Qué quiere decir? Que la mejor clasificación obtuvo un 95% de precisión global y la peor un 85%. Si bien, comparado con otras bibliografías, no es tan malo, para este set de datos no sería óptimo este 85%. Por eso es interesante ver que se alcanzaron casi, creo que eran 95 monedas, casi 96 de precisión global, la mejor clasificación. Y bueno, las mejores clasificaciones se dan indistinta, ¿cómo se dice? Principalmente con Super Vector Machine, ¿sí? Empleando series temporales. Y ahí vemos el impacto de usar todas las bandas, ¿sí? Usar todas esas bandas, las visibles, las infrarrojo de onda corta y las del borde rojo, mejoran las clasificaciones. Eso que dice C12 es que usó las 12 bandas. Y bueno, y en último lugar queda Super Vector Machine cuando se quitan bandas. Ahí me interesa de vuelta hacer hincapié acá en el de peor desempeño. Si bien tiene una elevada precisión del productor para soja, en el resto, ¿sí?, de los estadísticos arroja valores elevados tanto de error de omisión como de comisión. Fíjense en monte que ronda para los tres peores en 95% de precisión del productor. ¿Qué más? ¿Cómo vemos el tiempo? Vemos, estamos jugando en el tiempo. Vemos que para las mejores clasificaciones se obtiene un 64% de soja, un 30% de maíz y un 6% para el monte, eso se sigue manteniendo. Y para las peores clasificaciones se eleva soja, ¿sí?, en 72 y 69%, las dos últimas, y obviamente se va a reducir la cantidad, el porcentaje de maíz, manteniéndose más o menos constante el monte. Acá traté de poner el resumen de todo lo que no estoy presentando, ¿sí?, para también las otras dos áreas. Vemos que, ¿qué hice acá? En estos cuadros resumen para cada una de las áreas. Tomé la mejor clasificación del esquema 1, la mejor del esquema 2 y la mejor del esquema 3. ¿Y qué observamos en los tres casos?
que a medida que agregué bandas, Sentinel-1 y Sentinel-2, mejoran las precisiones y mejora un poquito más cuando se trabaja con series temporales de Sentinel-2. Fíjense que se alcanza acá un 94,64% para el centro norte, un 94,81% para el centro sureste y un 97, casi 98% para el sureste de Córdoba. Es decir que en definitiva, ahí como en resumen, les dejo que los esquemas 3 son superadores a los esquemas 2 y a los esquemas 1 implementados. Entonces, ahora veamos a la discusión con bibliografía que estuvimos buscando, investigando un poco. En esta publicación, en la primera, vemos que el establecimiento o en fases reproductivas, ¿sí?, de soja y maíz, implementando Random Forest en esta publicación, fue mucho más apropiado que Super Vector Machine y redes neuronales. Pero bueno, vemos que en etapas avanzadas de los cultivos es mucho mejor realizar las clasificaciones. En esta otra, que está abajo, perdón, la que está a la derecha, en base a una tesis también de acá de Miguel Nolasco, que se recibió de esta maestría, ¿él qué hizo? Trabajó en un área similar a la del centro sureste, que yo hoy no presenté, trabajó con Landsat y Super Vector Machine, y alcanzó precisiones globales del 81 y 90%. Por otro lado, en este paper que tenemos acá a la izquierda, abajo a la izquierda, similar a lo que yo hice en el esquema 1, tomó la mediana, ¿sí?, de cada uno de los meses del ciclo del cultivo y vio que esa información es importante para poder obtener buenas clasificaciones. En esta otra, trabajó con series temporales de Sentinel-1 y Sentinel-2, fusionadas, que yo no hice eso en esta tesis, no fusioné Sentinel-1 y Sentinel-2, ahí hice series temporales, pero la fusión de datos es mucho mejor que trabajar con datos individuales de Sentinel-2, ¿sí?, obteniendo precisiones con Random Forest del 98% aproximadamente, versus Super Vector Machine, que es aproximadamente lo mismo en este caso, ¿sí?, o sea que son similares, que es más o menos también lo que ocurrió en esta tesis. En este otro paper también se trabajó con series temporales en Sentinel-1, obtuvieron 71% de precisión global, pero a medida que fueron adicionando bandas visibles o infrarrojas, mejoraron las clasificaciones. Entonces, está de la mano con lo que estuve obteniendo yo como resultado, ¿sí? Y en esta otra, que también trabajó con Google Earth Engine, trabajó con Random Forest, fusión de datos, y logró obtener de manera temprana, cuando estaba implantado el cultivo, esto para el hemisferio norte, la mayoría no, salvo la de Miguel, y alcanzan un valor del 95% con Random Forest. En esta otra publicación encontré que se usaron muchas imágenes Sentinel cuando estaba implantado el cultivo y también combinaron Sentinel-1 y Sentinel-2 con Random Forest y obtuvieron hasta un 84% de precisión. Cuando las usaban individualmente esos sets de datos, bajaba la precisión global. En este otro trabajo, que es un trabajo también de maestría de este instituto, de Soraya Violini, ella trabajó también en un área similar a la que trabajó Nolasco y una de las que tomé yo, y ella obtuvo con redes neuronales y el Cosmo SkyMed precisiones del 43%, y cuando le agregó información de Spot, que es un satélite que tiene mejor resolución espacial, alcanzó 64%. Entonces, para cada área de estudio en las que nos tocó trabajar, y en concordancia con estos estudios que se fueron citando, la combinación de sensores ópticos y SAT mejora las precisiones de las clasificaciones de cultivos. Este comportamiento puede deberse a que, bueno, los sensores ópticos te van a brindar información
de lo que está ocurriendo en las células de los cultivos y cómo interactúa con la radiación electromagnética. Y por el lado de SAR estaría brindando información complementaria de las condiciones del suelo, también de los cultivos, indicando que esas polarizaciones pueden contener información sobre la interacción de la vegetación y el suelo. En este otro trabajo, en cuanto a las cuestiones multitemporales para Sentinel-1 y Random Forest, a medida que se avanza en la temporada, recuerden que esto es el hemisferio norte, en la temporada del cultivo, va obteniendo cada vez mejores clasificaciones para 9 cultivos. Y para ir cerrando la discusión, en este trabajo, la implementación de las series temporales en el mapeo de coberturas se muestra como una oportunidad para aumentar la precisión de la clasificación, y esto es posiblemente debido a que considera la ventana temporal de crecimiento y desarrollo de los cultivos, de manera que va a reunir información espectral de las distintas etapas fenológicas, que esto permite diferenciar los cultivos, y a su vez el agregado de estas bandas, ¿sí? A las bandas visibles, por eso usa las 12 bandas, conduce a mayores precisiones de la clasificación. Y esto es en base a estas otras 3 publicaciones como discusión. Y bueno, para cerrar y como conclusiones, vemos que los modelos que usaron solamente Sentinel-2 arrojan buenos resultados con información de los 3 meses o del mes en el que el cultivo cubría totalmente el suelo, marzo, febrero. Los modelos que usaron solamente Sentinel-1 presentan peores precisiones globales que los que emplearon solamente Sentinel-2 y mejoran cuando se combinan, se fusionan. Con series temporales, los datos con datos ópticos, ¿no es cierto? Se obtienen elevadas precisiones globales y la implementación de todas las bandas disponibles para el esquema 3, que era el último, mejoran las precisiones. Al confrontar los modelos de cada esquema, se observó que los modelos que emplearon series temporal y Sentinel-2 fueron superiores, seguidos por los que fusionaron Sentinel-1 y Sentinel-2, y dejando al último los que utilizaron solamente Sentinel-2 como mediana de los 3 meses estivales. Y entre las distintas zonas no prevaleció un clasificador sobre otro, ¿sí? O sea, Super Vector Machine y Random Forest no prevaleció uno u otro, ya sea con las mismas configuraciones de bandas, ¿no? Por lo que la clasificación de los cultivos, usando estas técnicas de teleobservación y aprendizaje automático, podría ser prometedora para estimar superficies agrícolas en estas regiones. Y bueno, proyectando un poquito este trabajo, estos resultados, ¿no es cierto?, podrían pretender hacer un aporte en diversos aspectos. Por ejemplo, primero, estos datos sobre la distribución y la superficie de los cultivos podrían proporcionar información valiosa para planificar, realizar gestión agrícola, tomar decisiones relacionadas con la oferta y la demanda de alimentos, logística también. La comparación de los resultados de las clasificaciones en los diferentes años podría ayudar a identificar cambios significativos en el uso del suelo. Pienso en la región centro-norte, que es donde había bosque, ¿no? Los resultados pueden servir como una herramienta para evaluar la efectividad de políticas agropecuarias y programas de apoyo, identificando áreas que podrían beneficiarse de intervenciones específicas por el Estado. Y los datos generados y los enfoques utilizados en esta tesis pueden contribuir al avance de la aplicación de la teleobservación y el aprendizaje automático en otras regiones y contextos. Una limitante que me tocó en este estudio fue que no contaba con otros cultivos, o si bien contaba con muy pocos, lo que no me permitía mejorar las clasificaciones. Y a futuro se pretende hacer una investigación para ver cuáles son ventajas o desventajas que trae la integración de series temporales con datos Sentinel-1 y Sentinel-2, que es lo que no hice en esta tesis,
como así también la posibilidad de generar un producto automatizado a medida que se disponga de imágenes. Y por último, que me parece muy importante, porque esto, la idea de la tesis es que no quede para uno, sino que quede para la sociedad, para la comunidad, es compartir a la comunidad estos esquemas desarrollados en Google Earth Engine, que es fundamental para los que quieran trabajar, ¿no es cierto?, en miras de resolver problemas similares a estos u otros, construyendo siempre sobre la base de lo que ya está y mejorarlo. La idea de esto también es que lo agarren cualquiera y lo pueda mejorar, ¿no? Ahí está la bibliografía. Vamos a pasar rápido. Y bueno, y para cerrar y agradecer primero y principal a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Facultad de Ciencias Agropecuarias que me dieron esta oportunidad para realizar esta maestría, y al Instituto Gulich por abrir las puertas y llevarnos adelante, a la bolsa de cereales porque es la que me dio la base de datos para trabajar, a mi director que me aguantó bastante, mucho, a mis maestros, ¿sí?, a los que están acá, a los que están virtualmente o los que no pudieron estar, a mis amigos también, al equipo de cátedra, que es muy importante porque me dieron una mano importante, a mi familia y a mi amor.